Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con la temática de los 6000 años de pecado y Jesús viene por segunda vez. En el anterior video hemos analizado acerca de textos bíblicos que aún tienen que ver con los 6000 años y que también hemos llegado a la conclusión de que esos 6000 años terminan en el 2031. Pero tal vez generará este tema desde mis anteriores videos polémica ante todos aquellos que no conocen pues bien este mensaje o no lo han profundizado. Por eso es necesario buscar en la Biblia todos esos textos que tengan esa relación con el cumplimiento de ese periodo. Mi intención a través de toda esta temática, como ya lo he mencionado anteriormente, no es promocionar o hacer publicidad de algo, de alguien que esté predicando esta temática también. No. Mi intención es dar el mensaje de la verdadera palabra de Dios que está en la Biblia, utilizando también las fuentes como el espíritu de profecía de Ellen White y todo lo que sea necesario para que el mensaje pueda quedar claro. Realmente muchos dirán que, o en general, que esto es una mentira. Pues yo en lo personal y a través de todo lo que he indagado a través de esta temática, yo pienso que no es así. Porque aún hay muchísimas cosas que a través de la Biblia nos puede dar las pistas para poder entender que realmente nosotros podemos saber la proximidad de los tiempos, pero no una fecha, como ya lo mencioné, que no es una fecha como tal el que debemos saber nosotros, porque el que lo diga es realmente un mentiroso. Y por eso pues en la palabra Dios no menciona que del año nadie sabe. Por supuesto que del día y la hora nadie va a saber, porque eso es muy obvio. Y es un hebraísmo, significado del cual vamos a profundizar más adelante. Y en general, todo esto es necesario para poder saber cuál es el tiempo de la venida de Jesús. ¿Cuál es la proximidad del tiempo en que viene Jesús? Entonces, pues yo no estoy mencionando pues ningún fin del mundo ni nada al respecto. Bueno, vamos a seguir con la temática en donde lo hemos dejado, pero antes voy a leer unos textos bíblicos que se encuentran en el libro de Mateo capítulo 24 versículos del 32 al 51. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación, que todas estas cosas no acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo a un molinillo, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto empero sabed, que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente,
al cual puso su Señor sobre su familia para que les dé alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor viniere, la hallare haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y comenzare a herir a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera, y a la hora que no sabe. Notamos ya el contexto de lo que estamos leyendo en este texto, que pues debemos velar, no debemos permanecer simplemente en espera de que pues va a venir Jesús, pero pues ya vendrá, y mientras estaré haciendo todo lo mío, bebiendo y comiendo todo lo que quiera. Pues no, esa no es la forma en que Dios nos pide, que a través de su mensaje en la palabra, de que eso realmente debemos hacerlo. Leamos el último versículo que dice: y le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pues aquí está hablando sobre la venida de Jesús, lo vemos que es tan claro. Y como lo mencioné, la referencia aquí que está haciendo es que del día y la hora pues nadie sabe, y que pues si no velamos, ¿qué estaremos haciendo? Perdiendo el tiempo en otras cosas, pero sin prepararnos. Por supuesto que podemos dedicarle un tiempo a cosas que nos gustan, pero claro, no depender de ellas como algo elemental para poder vivir. Conforme vamos cada día creciendo espiritualmente, nos vamos a dar cuenta que pues las cosas que teníamos como hábitos, que los poníamos en primer lugar, poco a poco los vamos a dejando en secundarios, como una actividad aparte. Y eso poco a poquito lo vamos a ir desarrollando conforme vayamos creciendo en ese conocimiento, y que nuestra fe vaya creciendo más. Por lo tanto, esto que lo puedo compartir porque es un testimonio real de mi parte, y que sí se puede lograr, por supuesto. Entonces, el contexto de todo este texto, pues como lo vemos, si lo vamos descifrando parte por parte, pues nos damos cuenta que en general también hace referencia al arca de Noé. Como ya lo he dicho anteriormente, el arca de Noé tiene una relación estrecha con la primera venida de Jesús, con su segunda venida, y así también como la Nueva Jerusalén, con la tercera venida de Jesús. Todos esos acontecimientos, tanto los que ya han sucedido como los que están por acontecer, acorde a la profecía, pues tiene una estrecha relación con respecto a todos los elementos que están en juego, como la sangre de Cristo en la cruz, como la brea con la que fue calafateada el arca de Noé, y así como será construida la Nueva Jerusalén. En general, todos esos tres puntos tienen una estrecha relación. Ahora pensaremos que pues de nada sirve, ¿no?, que sepamos el año 2031. Pues la verdad es una mentira el que diga que de nada sirve que sepamos una proximidad de un tiempo, sin siquiera sabemos prepararnos, porque debemos estar preparados, no debemos quedarnos en stand-by y se acabó. No podemos quedarnos sin esa preparación que debemos de tener día a día, para que no seamos engañados, porque sabemos que Satanás es el maestro del engaño,
y el príncipe de la mentira, y del cual nosotros debemos prepararnos para lograr evadir sus engaños, para poder evadirlos y alejarnos de esos engaños, para no caer en las mentiras del falso Mesías. Ese es un aspecto muy importante. Y como vemos, pues Dios, a través de ese texto de Mateo 24, del 32 al 51, pues está haciendo mucha referencia a la venida, a que vamos a pensar, pues mi Señor tarda en venir, pero pues no estoy haciendo nada, no estoy velando, pues ya Jesús vendrá cuando Él quiera. Y pues en general eso pues vendrá en el momento que menos esperamos, y estaremos cayendo pues en el error, ¿no? de caer en la venida del falso Mesías, en todos sus milagros que va a hacer, y que nos vamos a dejar cautivar por el que no es el verdadero. Ahora vamos al libro de Isaías, capítulo 38, del 20 al 22, que dice: El Señor me salvará, y en el templo del Señor todos los días de nuestra vida cantaremos con instrumentos de cuerda. Isaías había dicho: preparen una pasta de higos, aplíquesela en la llaga y él se recuperará. Y Ezequías había preguntado: ¿qué señal recibiré de que se me permitirá subir al templo del Señor? Bien, este texto lo voy a conectar con otro que tiene también una relación. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos del 7 al 8, que dice: Entonces Isaías dijo: preparen una pasta de higos. Así lo hicieron. Luego se la aplicaron al rey en la llaga y se recuperó. Ezequías le había preguntado al profeta: ¿qué señal recibiré de que el Señor me sanará y de que en 3 días podré subir a su templo? Es muy curioso que mencionen aquí nuevamente ese periodo o lapso de 3 días, con referencia a una sanación, a una recuperación de salud, en el caso de Ezequías, al que se le está aplicando esa pasta de higos. Bueno, vamos a analizar un poquito qué son esos higos. En este caso, ¿de dónde viene? De una higuera. Bueno, este es el nombre científico, ¿no?, que le ponen de Ficus carica, de nombre común higuera. Es una de las numerosísimas especies del género Ficus, de la familia de las moráceas, originario de Asia sudoccidental. Crece ahora espontáneamente en torno al Mediterráneo y en otras regiones del mundo. Árbol o arbusto caducifolio, de porte bajo, su altura máxima es de 7 a 8 metros, de copa muy abierta debido a su profusa ramificación, que a menudo surge casi a ras del suelo. Notamos la curiosa altura de esta higuera, de 7 a 8 metros. Y pues aquí vemos cortada a la mitad las semillitas de la higuera, que normalmente muchos frutos tienen, que la mayoría de los frutos tienen, y la textura como roja, ¿verdad? ¿A qué se asemeja esa textura rojiza? ¿A qué se asemeja? Pues se asemeja a que cuando nos cortamos, o cuando vemos precisamente el cuerpo humano por el interior, como vemos toda la sangre, normalmente el color de la sangre llega a ser parecido al del higo. Y si vamos retrocediendo a la primera venida de Jesús, notamos que hay algo muy curioso cuando
Jesús en la cruz derrama su sangre y sale agua de unos costados. Notamos que la sangre es una simbología para nosotros, de que pues de su sangre a través de nosotros, pues como lo hacían los sacerdotes, que esparcían la sangre a aquellos que entraban a la tienda o al tabernáculo, para esparcirles la sangre como simbología precisamente de esa muerte de Jesús en la cruz a los 4000 años justos de pecado. Y notamos que los higos también tienen esa función. Bueno, pero lo curioso aquí es que en 3 días, menciona Ezequías, podré subir a su templo. Es un cuestionamiento que se hace. Se está refiriendo precisamente a esos 2 milenios y al tercer milenio después de la muerte de Cristo en la cruz, de todos aquellos que podremos subir y que Dios nos dará esa actividad que vamos a tener allá en los cielos, a los que nos toque subir, para poder verificar por qué los que no resucitaron en la primera resurrección no lo lograron, o por qué no lo resucitó Jesús. Bueno, pues esta es una relación que hay entre lo que es pues principalmente los higos y lo que he leído acerca del texto de Mateo sobre la higuera. Esta parte es la que pues también no remarqué en rojo, pero esta también es la que debemos destacar, porque dice que de la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. O sea, está hablando de un tiempo que podemos saber para su venida. Así que también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Esa es una clave que nos está dando Dios a través de este texto del Nuevo Testamento, para poder comprender o para poder entender en qué tiempo Él va a venir. Si lo analizamos profundamente, con oración, para que Dios nos dé esa revelación, vamos a poder encontrar eso. Y ya lo hemos analizado con el texto que se encuentra en una de las citas de Ellen White acerca de Joseph Wolf, lo que mencionó de que ese cuestionamiento que hizo de que no podremos saber la proximidad de los tiempos, y acaso Dios dijo que nunca el día y la hora nunca se podrá saber. Pues eso lo utilizó Ellen White para argumentar un punto en especial, de que podríamos saber pues las proximidades de los tiempos, mas no el día exacto, fecha y hora, día, mes y año de la segunda venida de Jesús. Por supuesto que no. Ahí estaríamos jugándonos pues la eternidad, porque pues estaríamos agregando cosas a la palabra de Dios, lo cual eso sería pues un error doctrinal, y además de error doctrinal eso nos costaría la vida. Bueno, vamos a pasar a otro texto que también es muy interesante. Isaías 30, versículo 26. Cuando el Señor ponga una venda en la fractura de su pueblo y sane las heridas que le causó, brillará la luna como el sol, y será la luz del sol 7 veces más intensa
como la luz de 7 días enteros. Ahora vamos a Oseas, capítulo 6, versículos del 1 al 3. Venga, volvamos al Señor. Él nos ha despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Después de 2 días, nos dará vida. Y dejo claro eso de los 2 días porque recordemos en qué parte nos quedamos de la cronología, justamente cumpliendo los 4000 años de la primera venida de Jesús, culminando su muerte y resurrección, y que nos faltarían 2000 años para cumplir esos 6000 de pecado, por supuesto. Y recordemos todo lo que he estado mencionando de lo del tercer día, del séptimo día, y notemos esa relación del contexto que hay con estos versículos de Oseas 6 del 1 al 3 con los de Isaías 30, versículo 26, de que la luz del sol será 7 veces más intensa. ¿Y quién es el sol? ¿Quién es conocido como el sol también de justicia? Si hacemos esa relación de conceptos de nuevo, Jesús es el sol de justicia. ¿Hay algo semejante o igual que podemos encontrar en ambos textos? Sí lo hay. Nos está hablando de que Él nos ha despedazado. En Oseas del 6 del 1 al 3, precisamente en el versículo 1 nos está hablando de que Él nos ha despedazado. Y en Isaías 30:26 hay una parte que nos habla de la fractura de su pueblo. Fracturar, despedazar. En pocas palabras es un verbo. Entonces, también después de despedazar, Él menciona una sanación, pero no sanará. En Oseas 6:1 y en Isaías 30:26 nos está hablando de sanar las heridas que le causó a ese pueblo. Y Oseas 6:1 también está hablando de que nos ha herido, pero nos vendará. O sea, pero nos sanará, nos ha herido, pero nos vendará. Y entonces vemos la relación aquí que pues, nuevamente está mencionando 7 días enteros. Y el sol, la luz del sol será 7 veces más intensa. Después de 2 días nos dará vida y al tercer día nos levantará. Por tanto, si nos faltan 2000 años para completar la cronología en donde la hemos dejado, y acorde a todo lo que hemos tratado anteriormente de los textos en relación con los 6000 años y con el tercer día, por supuesto, así como también con el séptimo día, que es el inicio de esos 6000 años, que es en el año 6000, donde comienza el séptimo milenio. Por tanto, si son 4000 años justos cuando muere Cristo y resucita, después de 2 días, 2000 años, 2 milenios, nos dará vida, al tercer día nos levantará. Espero darme a entender un poco esta parte, porque pues hay tantísimos textos que nos están mencionando constantemente la segunda venida de Jesús, la primera, la eternidad. Nos están constantemente remarcando ese tema, esa parte, ese contexto que debemos de entender para poder comprender por qué constantemente en toda la Biblia nos está haciendo mención de precisamente esos números: el 4, el 6, el 7, el 3, el 4, el 6 y el 7. ¿Y por qué no el 5? ¿O por qué no el 1? ¿O por qué no el, no lo sé,
el 14 o el 15 o el... no lo sé. En general, pues todo esto tiene un porqué. No solamente Dios pintó todos estos números para que fueran de adorno o porque fuera un tiempo pues más o menos, porque Dios no juega con el más o menos. Dios es perfecto y las matemáticas de Dios son perfectas, por supuesto. Y así viviremos en su presencia, conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento, tan cierto como sale el sol, Él habrá de manifestarse. Y nuevamente menciona acerca del sol. En Oseas 6:3. Y notemos que también en Isaías 30:26 menciona una parte sobre ese sol, como el sol, y será la luz del sol 7 veces más intensa. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Por tanto, pues, ¿aún es mentira lo del 2031? Hay quienes dirán, pues yo digo que sí. Algunos dirán, yo digo que sí. Otros dirán, pues, absolutamente nada. Otros podrían pensarlo, estudiar, meterse a profundidad a estudiar la Biblia y no decir que pues eso no puede ser. Pues si usted lee la Biblia desde el primer libro hasta el final, constantemente verá textos en relación con esto. Simplemente es necesario que usted pida revelación a Dios para que eso lo pueda entender, lo pueda comprender, y que no se quede con un preconcepto de las cosas, o porque alguien le dice que no le creas a tal fulanito que está hablando videos en YouTube, o de tal ministerio que está hablando tantísimas cosas, que pues eso no puede ser, eso es una mentira y en general. Y pues como lo he dicho, en general cada quien decide creer en lo que quiera. Cada quien es libre, por supuesto, y tiene todo el derecho de creer en lo que decida. Así como tiene todo el derecho de aceptar o rechazar algo que lo ponga a pensar de que eso puede ser cierto. O también ignorar. Simplemente, pues, dependiendo de nuestra formación como seres humanos, sabemos que debemos aprender a escuchar a los demás. Algunos quizás darían un mensaje que les podría parecer aburrido, o quizás pues no estén tan seguros de que pues esa persona diga la verdad, o no lo sé. Hay muchos factores por los que podemos creer o no creer las cosas, pero pues las experiencias son las experiencias, y el que ignore las experiencias de otros pues es decisión de cada uno, o los testimonios, o en general todo aquello que debemos aprender de otros, porque cada uno de nosotros, así como podemos aprender de gente mayor, a nosotros podemos aprender de gente menor. Yo lo he hecho. Yo he aprendido de gente mayor y de gente menor a mí. Pero todo esto es simplemente humildad y sinceridad para poder encontrar la luz. Vamos a continuar con los 6000 años. Aquí he hecho un resumen principalmente de esos 6000. Jesús regresa en tabernáculo. Recordemos que esa fiesta se realiza en otoño, en septiembre, el séptimo mes. Incluso derivado de la palabra séptimo, viene septiembre. Septiembre. Octavo, octubre. 9, noviembre. Por eso nos han engañado durante muchos siglos, porque hay una mente brillante quien
ha cambiado el calendario. Aquí por lógica podemos encontrar una respuesta a esas dudas de por qué el año no comienza realmente en enero. Porque si usted nota que desde marzo hasta septiembre son 7 meses: marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Marzo es el primero, abril el segundo, mayo el tercero, junio el cuarto, julio el quinto, agosto el sexto y septiembre el séptimo. Pero como que el inglés, porque notemos que octubre, septiembre es September, octubre es October, pero notemos las primeras 3 letras de octubre. Bueno, empezando con septiembre, notemos las primeras 4 letras de septiembre. Y son las primeras 4 letras también de séptimo. O septi. Septi, septiembre, séptimo. Octubre, octavo. 9, noviembre. N de November en inglés. 9, noviembre. Por eso nos han engañado durante todos estos siglos, como lo que el resumen que he hecho aquí, que pues de enero a diciembre nos hacen creer que el año termina ahí. Recordemos que después de noviembre viene diciembre, décimo, December, décimo, December, dec. Empiezan esas primeras 3 letras para mencionar el décimo mes, y de December, dec, como dándonos a mostrar la clave de que hay algo que queda ahí a medias, pero que pero mucha gente ya se ha guiado por la nueva estructura de conceptos que nos dan los nuevos diccionarios y se ha alejado de aquellos verdaderos de aquel verdadero orden de tiempo que había en la antigüedad. Y eso alguien lo ha logrado cambiar. Y ya lo he mencionado, que uno de ellos es el papado. Solo debemos reflexionar un poco y usar un poco el análisis para comprender la idea. En marzo del año 6000 se cumplen los 6 milenios. O sea, de marzo a septiembre es medio año, como ya lo mencioné. Recordemos que el inicio del año no se da el 1 de marzo. Recordemos que empieza en primavera, y normalmente primavera comienza entre el 21 y el 22 de marzo. A septiembre, que es otro medio año. Por eso estoy mencionando que es medio año, porque prácticamente de la última semana de marzo a la última semana de septiembre, que comienza el otoño, es medio año. Por tanto, en el año 6000, en septiembre o séptimo mes, que es la fiesta de tabernáculos en el año 2031. Recordemos que Adán y Jesús tienen algunas características en común. Jesús fue el segundo Adán, pues él pasó la prueba del pecado y Adán no. Si Jesús vivió en santidad 33 años y medio y fue crucificado, pasando la prueba del pecado, por tanto, Adán vivió 33 años y medio antes de pecar, porque fue el primer Adán. 3970 más 33 años y medio es igual a 4003 años y medio, que traducido en antes de Cristo son 4004 antes de Cristo. Recordemos que estamos hablando de 6000 años de pecado. Por tanto, realmente la creación de Adán fue en el año 3970, a la mitad, ya a la mitad del año. Y sumando esos 33 años y medio, que son 3970 más 33, son 4003.
Pero recordemos que, pues, si Adán nació en el año 3970 antes de Cristo, estamos hablando de que si fue a la mitad del año, porque sabemos que pues uno es un reflejo del otro, nada más que el primero cayó y el segundo logró pues el objetivo, que fue pasar la prueba de la tentación. Por tanto, los 3970 más 33 años y medio, recordemos, si nos situamos en septiembre del año 3970 y le sumamos 33, es 4003 más ese medio año, ¿sí? En este caso estamos hablando de que eso culmina en ¿qué? En 4003, pero pues a mitad del año, y medio traducido nos dan ya los 4004. Simplemente hacer esa comparación, ustedes pueden hacer esa comparación como yo lo he hecho en los periodos, pues de 3970 a 3971 es un año de marzo a marzo de marzo de 3970 a marzo de 3971 es un año. Y así ustedes pueden hacer esa comparación y ustedes pueden notar en qué año nació Adán y en qué año pecó. Pero en realidad, acorde a la cronología que hemos hecho, y también apoyándome por supuesto en la cronología de aquellos cronólogos que ocupó Ellen White, bueno, que utilizó de referencia, no que haya ocupado ya, sino que utilizó como referencia para que pudiera realizar toda esa cronología y saber que a los 6000 años de pecado cumplidos viene Jesús por segunda vez, cuando Satanás terminó su obra. ¿Ok? Por tanto, ustedes pueden hacerlo aparte, hacerlo por periodos, como yo lo hice en mis anteriores videos acerca del cumplimiento ya de esos 6000 años, acorde al calendario de los caraítas, tomando como referencia ese calendario, que es el verdadero, y ustedes pueden analizarlo punto por punto. Jesús nació en el año 4 antes de Cristo, en septiembre. Por tanto, Adán nació en septiembre del año 4004. Por eso la cita de Ellen White menciona que desde el nacimiento de Adán hasta el nacimiento de Jesús se cumplen 4000 años justos, y desde la muerte de Cristo hasta el segundo advenimiento 2000 años. El calendario hebreo, astronómicamente y agriculturalmente calculado, está desfasado por 2 años y medio, ya que ellos mencionan que la creación fue 26 de marzo en el año 4001, en Aviv, primavera. El calendario caraíta con el año actual nos lleva al 5988, situándonos a casi 6000 años de pecado, pues la cronología que hemos realizado comienza desde el año 4004 antes de Cristo, donde comenzó la creación y nació Adán. Después del pecado se cumplieron 33 años y medio de Adán y comenzó el pecado en el año 3970. Si sumamos a ese año los años que llevamos en la actualidad, o sea, por ejemplo, 2018 nos sitúa al año en que estamos de los 6000 años acorde al calendario caraíta. Bueno, no estamos en el 2018, sino estamos en el 2019, nada más que esta temática la llevo haciendo durante ya más de un año, el año pasado. 3970 más 2018 es igual a 5988. De esta manera conectamos con el calendario de los caraíta, faltando 13 años para el retorno de Cristo para el 2031. Recordemos que debemos situarnos en enero de este año o cualquier otro para realizar el cómputo más congruente, o sea, enero 2018. Año 5987 en calendario caraíta, ya que antes la primavera todavía estábamos en el año 5987 o en el 2017.
ya que el año comienza en primavera o abril. En efecto, todo este cálculo partiendo desde la Biblia, con referencia siguiendo la secuencia de los textos bíblicos que nos lleva a sumar las genealogías y eventos, además de las conexiones históricas, digamos, al año actual. Comprobado completamente, así como cronólogos que Ellen White, profeta de Dios, comprobado que lo fue, utilizó para él cálculos de los periodos de años. Aunque si aún hay dudas, es necesario seguir investigando y comprobar que esto es así. Nota: recordar que el calendario hebreo fue modificado por los judíos rabínicos. Se mencionó la comparación anteriormente. Pues este es un resumen de todo lo que hemos hecho de esos 6000 años, y que pues debemos de considerar, y lo que nos interesa realmente es el cumplimiento de esos 6000 años, aunque ya nos hemos metido un poco más o menos en qué año nació Adán, simplemente retrocediendo, restando esos 4004 menos los 33 años y medio desde su creación, y ahí podemos darnos cuenta, haciendo esos periodos, como ya lo he dicho, para que lo puedan comprender. Bueno, esto es extraído de... No puse el nombre del libro, no sé qué pasó, pero esta es la página 373 del libro del conflicto de los siglos. Perdón, este es un apéndice donde se menciona que aquí hizo referencia a Ellen White para considerar acerca de esos periodos, o esos datos históricos en los que ella se basó para comprobar el cumplimiento de ciertas profecías. Por ejemplo, en la página 373 de las fechas proféticas, los hechos históricos y cronológicos relativos a los periodos proféticos de Daniel 8 y 9, inclusas muchas pruebas evidentes que indican de modo indubitable que fue el año 457 antes de Jesucristo la fecha exacta desde la que deben empezar a contarse estos periodos proféticos. Han sido expuestos con claridad por muchos investigadores de la profecía. Véase Stanley Leeds, Old Testament Prophecy, conferencias 10-11, conferencias de Warburton para 1876 a 1880, Good, Fulfilled Prophecy, Sermon 10, Inclusive Nota A, conferencias de Warburton, Chronology of Prophecy, páginas 26 al 106, Sir Isaac Newton, Observations upon the Prophecies of Daniel and the Apocalypse of St. John. No recuerdo si la pronunciación es Apocalypse o Apocalypse, no recuerdo, pero ahí están los datos, ¿no? Urias Smith, que ya hablamos también un poco de él. Daniel y el Apocalipsis, tomo 1, capítulos 8-9. Conrad y los videntes y lo porvenir. En cuanto a la fecha de la crucifixión, véase William Hales y Analysis of Chronology, tomo 1, páginas 94 al 101, tomo 3, páginas 164 al 258. Si ustedes pueden analizar esos libros, si ustedes indagan sobre todos estos datos que pone Ellen White, en lo que se está basando, o el editor de Ellen White, que principalmente se basó o puso esas referencias para tener presente sobre qué libros o fuentes, datos en general que ella se basó para poder comprender en qué periodos, de qué periodo a qué periodo había el cumplimiento de las profecías. Vamos a continuar con la cronología en donde la hemos dejado. Lo hemos dejado en Poncio Pilato, que fue un miembro del orden
ecuestre y quinto prefecto de la provincia romana de Judea entre los años 26 y 36. No voy a leer todo, por supuesto que no lo voy a hacer porque me faltan muchas más cosas que ver. A pesar de que yo ya les he mencionado dónde terminan esos 6000 años, aún hay cosas que debemos de tomar en cuenta porque la Biblia constantemente nos está dando mensajes, y todos aquellos que indagan en este tema acerca de ese periodo, ya sabemos, simbolizado en esos números. En el año 34 terminan las 70 semanas de años. Cayó Julio César Augusto Germánico hasta su asesinato en el año 41. Agripa I, llamado el Grande, del 10 al 44. Tiberio Claudio César Augusto Germánico, que gobernó desde el 24 de enero del año 41 hasta su muerte en el año 54. Agripa II, llamado originalmente Marco Julio Agripa, su muerte fue en el año 44 después de Cristo. Nerón Claudio César Augusto Germánico fue emperador del Imperio Romano entre el 13 de octubre del 54 y el 9 de junio del 68. Solamente estoy poniendo datos para poder complementar esta cronología, que son de personajes en la historia de la humanidad que fueron populares y tuvieron cierta importancia en su tiempo, como gobernadores, como reyes, etcétera. Simplemente estoy complementando. Ya sabemos que los 6000 años terminan en ese periodo y en el 2031, pero es necesario comprobar aún constantemente a través de toda la historia datos históricos que para llevar una secuencia, porque más adelante vamos a hablar sobre los periodos de Daniel, de esos años de los 1260 y todos los demás periodos que son proféticos, para saber en qué parte van a culminar. En qué parte culminan. Ahora vamos al libro de Hechos, capítulo 26, versículos del 1 al 3. Simplemente he tomado como referencia estos textos para poder indicar en qué parte de la historia se situaba por ejemplo el rey Agripa, que realmente el rey Agripa existió y que con quién tuvo contacto. En este caso, en los tiempos del apóstol Pablo. Aquí lo vemos en estos textos. No los voy a leer, simplemente los estoy poniendo como una referencia. Y pues aquí vemos vida anterior de Pablo. Pablo insta a Agripa a que crea. Recordemos que Pablo pasó por cierta situación que le hizo creer en Dios, y que posteriormente hizo la labor de predicar. Bueno, continuamos. Pablo de Tarso, originalmente Saulo de Tarso o Saulo Pablo, 12 también llamado San Pablo, nacido entre los años 5 y 10 después de Cristo. Y aquí vemos otro acontecimiento que sucedió en el año 64, se conoce como Gran Incendio de Roma, el incendio que arrasó parte de la ciudad de Roma durante el verano de ese año, reinando Nerón como emperador. Aulo Vitelio Germánico, nacido como Aulo Vitelio, y fue emperador del Imperio Romano desde el 17 de abril del 69 hasta el 22 de diciembre de ese mismo año. Pues notamos también esa parte de los gobiernos de Roma entre esos periodos,
todos esos acontecimientos que, que se han tomado en cuenta para, pues, para toda la historia. Todos aquellos historiadores en general que pues se dedican a analizar todo esto, y por supuesto que también existe y que puede pasar que pues hay fuentes de historia que no son muy confiables. Como ya lo he dicho, hay que analizarlos y sabemos cómo, conectando una fuente con otra que quizás no tienen mucha relación, nos damos cuenta que la verdad es que sí, que algunas de las fuentes que creemos que quizás no son, no nos remarcan todos esos puntos de la historia que en otros libros, que nos dan más generalizados estos puntos de fechas completas, de como lo que estoy mencionando aquí, y algunas las podemos extraer también de la misma Wikipedia. Algunas también las podemos extraer de algunas otras páginas de personas que se han dedicado a la historia y que nos pueden ayudar como personas preparadas en este terreno de la historia y que saben de lo que están hablando. Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí, que por sí las temáticas las he agrandado bastante. Simplemente quiero mencionar que pues toda esta temática se puede seguir alargando cada vez más y más, porque siguen saliendo más cosas que es necesario conocer para que la comprensión de este tema se pueda dar mucho mejor, y el dejarnos de las dudas de que si los 6.000 años terminan ahí. Ya he mencionado todos los argumentos que tengo para decir que el año en que viene Jesús, culminando esos 6.000 años, pues es el año en que viene. No hay otro año. Algunos pueden decir que son otros años más, otros años menos, pero pues hay otra persona que también da un año, pero se pasa por 2 años más. Pero esa persona, el contexto del que está hablando, el concepto que está haciendo referencia es correcto. Simplemente el punto de donde está partiendo no es, porque él simplemente está haciendo un cálculo basándose en textos también, pero no de un punto de partida, como lo que estamos utilizando del calendario caraíta. Simplemente todos estos datos son necesarios para poder llegar a ese punto de la culminación de ese periodo. Bueno, espero que este video les haya gustado, y pues aún hay más cosas que agregar. Pues poco a poco las voy a ir agregando, pero hay tantísimos textos que nos siguen haciendo referencia constantemente a ese periodo de la segunda venida de Jesús, de los 3 días, de los 4, de los 6.000 años, del séptimo día. Constantemente la Biblia nos sigue remarcando todos esos periodos. Sin más, pues les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video.